Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Clara, desde que tenía memoria, siempre soñó con calor, cuidado y atención. Desde temprana edad le faltaba todo eso. La madre de Clara murió de un ataque al corazón cuando la niña tenía alrededor de 5 años. A Agatha le prohibieron tener hijos debido a su estado de salud. Los médicos advirtieron sobre los riesgos, pero la mujer decidió arriesgarse de todos modos. Durante los primeros años de su vida, Clara fue la niña más amada del mundo. Recordaba vagamente esos tiempos, abrazos cálidos, palabras cariñosas de su madre y sonrisas amables. Pero por supuesto, por más que Clara se esforzara, no podía recordar los detalles. El rostro de su madre se perdía en la neblina, el significado de sus frases escapaba. Y luego Clara se quedó a solas con su padre, un hombre sombrío y reservado. Cumplía diligentemente sus deberes como padre, alimentaba a su hija, le compraba ropa, incluso revisaba sus tareas escolares. Pero no había lugar para conversaciones íntimas. Su padre solo hacía preguntas específicas sobre calificaciones en la escuela, salud y planes para las vacaciones en la escuela. A veces preguntaba si alguien estaba lastimando a su hija. Eso era todo. Clara no podía recordar si su padre siempre fue tan poco comunicativo o si la muerte de su amada mujer lo había cambiado de esa manera. De los vecinos, Clara había escuchado más de una vez que su padre amaba mucho a su madre, que había luchado mucho para ganarse el afecto de la modesta belleza. Y luego, cuando Agatha se casó con él, cumplía todos los deseos de su esposa. A Clara le resultaba difícil imaginar a su padre, siempre insatisfecho, como alguien romántico, enamorado y atento. A medida que crecía, la niña entendió. Su padre culpaba a su hija por la muerte de su esposa. Escuchó accidentalmente su conversación con un vecino. Los hombres estaban parados en el descanso de la escalera, justo cuando Clara regresaba de la escuela. Se acercaba el aniversario de la partida de su madre. Probablemente por eso los vecinos y viejos amigos comenzaron esa conversación. Le propuse que se hiciera un aborto en ese momento, dijo su padre en voz baja, pero ella se negó rotundamente. Dijo que pase lo que pase, tenía una premonición de que todo saldría bien. Clara, al escuchar esas palabras, se quedó quieta debajo de la escalera. Simplemente no podía subir en ese momento y revelar su presencia. Bueno, al final todo salió bien al principio, comentó el vecino, el tío Pedro. Clara sabía que su madre era amiga de su esposa, Gracia. Clara nació, Agatha vivió otros 5 años más. Así es, dijo el padre con tristeza. Pero su salud empeoró. Yo lo vi, empeoró de inmediato. Y también esas noches sin dormir. Tú sabes, yo mismo me levantaba por la niña para que Agatha pudiera descansar, pero no podía estar siempre presente. Esos partos la agotaron después de 5 años, eso es seguro, incluso el médico lo confirmó. Clara se sintió muy afectada por lo que escuchó. No lo discutió con nadie. ¿A quién se lo contaría? ¿A su padre? Él, como descubrió, la consideraba responsable de todas sus desgracias. Por eso probablemente casi no hablaba con su hija. Clara no tenía abuelas. Bueno, tenía una, la madre de su padre, pero vivía lejos en el pueblo. Se veían muy raramente y, por supuesto, no había calidez ni confianza entre ellos. ¿Y amigas? ¿Qué amigas? No podía hablar de esas cosas con sus amigas, no la entenderían. Simplemente todo estaba bien para ellas. Cada una tenía una madre. No todas tenían un padre, es cierto, pero la madre, lo más importante, tenían el madre. ¿Cuántas lágrimas fueron derramadas en la infancia y adolescencia en la almohada? La añoranza por una madre a la que apenas conocía ni recordaba, la tristeza por las relaciones frías y tensas con su padre. Clara soñaba con crecer rápidamente, formar su propia familia, tener hijos. No dudaba de que tarde o temprano aparecería en su vida alguien que la amaría y cuidaría. Y Clara sería su felicidad, su alegría, su fuente de energía e inspiración. Aunque su padre en cierta medida amaba a Clara, se preocupaba por ella como padre y se esforzaba por su futuro. Después de todo, fue él quien la colocó en la Universidad de Economía y Derecho, e incluso en la prestigiosa Facultad de Finanzas y Economía. Por sus conexiones, su hija, que difícilmente habría sido aceptada por mérito propio,
Era una estudiante en la mejor universidad de la ciudad. No, Clara no era tonta ni perezosa. Siempre se destacó en la escuela y hacía diligentemente las tareas. Pero para ingresar a esa facultad se necesitaban habilidades realmente excepcionales. Ella no las tenía, pero su padre la ayudó. Aunque pronto descubrió que entre sus compañeros de clase solo unos pocos tenían habilidades destacadas. Así que muchos ingresaron a la universidad de esa manera, ya sea pagando o por influencias o conexiones. Desde el principio, Clara estableció relaciones cálidas y amistosas con sus compañeros de clase. Comenzó con una maravillosa época universitaria. La vida cambió mucho. Clara sentía que pronto se convertiría en una adulta independiente y, por lo tanto, su sueño de tener una familia amorosa estaba cada vez más cerca. En el cuarto año, el destino le dio otro golpe devastador a la joven. Se quedó completamente sola. Su padre, de carácter sombrío y reservado, pero tan confiable. En el taller donde trabajaba como fresador, hubo una falla en un tanque de gas. Se desató un incendio. Hubo pocas víctimas, pero su padre resultó ser una de ellas, solo quedándose sola en el mundo. Clara comprendió que todo ese tiempo había sentido el apoyo y el amor de una persona cercana. Sí, su padre era ese tipo de persona. No sabía expresar emociones, hablaba poco, pero ahora Clara entendía cuánto había hecho por ella. Durante aproximadamente un año la joven se recuperó y se adaptó a un nuevo mundo sin su padre, y luego Álvaro apareció a su vida. Álvaro era un estudiante de su universidad, pero estaba estudiando en una facultad diferente, Derecho. Ese año él también estaba terminando sus estudios al igual que Clara. Se conocieron en una conferencia común para los graduados, que se llevaba a cabo en el auditorio. Les hablaban a los jóvenes sobre el proceso de finalización de la universidad, los exámenes estatales y el diploma. Presentaban a los posibles empleadores y a las compañías que ofrecían trabajo a los estudiantes más destacados y diligentes. Fue interesante. Clara terminó sentada entre desconocidos. Sus amigas estaban en el otro extremo del auditorio y Clara llegó un poco tarde, por lo que tuvo que sentarse donde había asientos vacíos. Al principio, toda su atención estaba centrada en el escenario. Escuchaba cada palabra de los oradores e incluso tomaba notas. Aburrido aquí, ¿verdad? La pregunta inesperada tomó por sorpresa a la joven. Ella se volvió hacia quien hablaba. Un chico guapo la miraba con una sonrisa. Amplia sonrisa blanca, rasgos faciales perfectos y ojos azules brillantes y felices. Esos ojos encantaron de inmediato a Clara. Había tanto interés en ellos. De repente la chica sintió que ella le gusta a este hombre. «Me muero de aburrimiento», repitió el joven, «y hace un clima maravilloso afuera. La primavera está en pleno apogeo. En el parque, por cierto, hay una fiesta de flores de primavera. Vamos». Clara nunca había visto a este chico antes. Además, la conferencia era muy importante e interesante, y después de ella, Clara había acordado con sus amigas ir a la biblioteca para estudiar juntas para el examen de teoría económica. Pero todo eso de repente perdió importancia y la chica asintió con la cabeza en acuerdo. El chico brilló de felicidad, como si su respuesta lo hubiera convertido en la persona más feliz del mundo. Tomó firmemente la mano de Clara y la llevó lejos del auditorio. Algunos lo observaban con la mirada, pero a Clara eso ya no le importaba en absoluto. El clima resultó ser realmente maravilloso. El sol brillaba intensamente, el cielo era azul y claro. El verdor recién florecido alegraba con su frescura y pureza. En el aire flotaban los aromas de las plantas y comenzaban a florecer. En el camino, los jóvenes se conocieron uno a otro. Resultó que el chico se llamaba Álvaro. Él admitió que en cuanto vio a Clara, no pudo apartar los ojos de ella. «Eres simplemente una belleza increíble», le decía mirando a la chica. Aunque, sorprendentemente, Clara no sentía ni una sombra de duda, a pesar de ser siempre modesta e incluso reservada. «Te estuve observando. Dudé mucho antes de decirme a hablar contigo. Tenía miedo de que me rechazaras. Y cuando aceptaste ir conmigo,
Sentí un gran alivio. A Clara le alegraba escuchar esas palabras. Álvaro le gustaba cada vez más. Y sí, Clara se prohibía incluso soñar con la posibilidad de sus relaciones para no decepcionarse. Pero si él era la persona con la que formaría una familia más adelante. Sí, Clara estaba pensando de esto desde el primer encuentro. Empezaron a salir juntos. Álvaro resultó ser una persona confiable, amorosa y atenta. Al conocer la historia de la chica, parecía haberla tomado bajo su protección. Siempre intentaba ayudar a Clara en todo. Incluso la ayudó a hacer reparaciones en su casa, o más bien, las hizo él solo porque la chica no entendía nada de eso. Pasó un poco más de tiempo. Los jóvenes terminaron la universidad y ambos consiguieron trabajo. Clara se convirtió en contadora en una pequeña empresa de instalación de porteros automáticos. Álvaro se convirtió en asistente de juez en un tribunal local. Para entonces, Clara ya sabía que Álvaro crecía sin padre. Su madre lo había dado a luz a una edad bastante avanzada para sí misma. Era una mujer autoritaria que había trabajado toda su vida en un puesto directivo en el aeropuerto. Incluso ahora, estando en edad avanzada, no quería dejar su puesto. Álvaro siempre intentaba presentar a Clara a su madre, pero por alguna razón, la chica tenía miedo. ¿Y si no le gustaba la madre de Álvaro? ¿Qué pasaría entonces? ¿Y si esta mujer se oponía a la relación de su único hijo con una huérfana pobre? Álvaro se reía de esos miedos. Mi madre no es así. Sí está acostumbrada a comandar, pero en respecto a mí, me da libertad e independencia. Desde los 6 años he sido en mí mismo. Siempre he trabajado mucho y yo me quedaba en casa ocupándome de las tareas del hogar. Así que no te preocupes, no soy un niño de mamá y ella no es un monstruo. Sin embargo, Clara seguía inventando excusas persistentemente para no ir a visitar a la madre de Álvaro. Estaba nerviosa, preocupada y temía de ese encuentro. Y luego Álvaro le propuso matrimonio a Clara. No se podía decir que fuera completamente inesperado. La relación entre los jóvenes se había vuelto sólida, cálida y muy cercana desde hace mucho tiempo. Ambos no podían imaginar sus vidas sin el otro. La chica no dudaba de que Álvaro era la persona con la que había soñado desde su infancia. Él le daba todo lo que Clara tanto necesitaba: amor, atención, cuidado y ternura. Podían hablar de cualquier tema. Eran almas gemelas, la media naranja de sus mismos. A veces Clara no podía creer su felicidad. Todo esto podría no haber ocurrido si ella no hubiera estado ese día en la conferencia, sentada en el asiento junto a Álvaro. Era un accidente mortal. Álvaro lo hizo todo de manera hermosa, como en las películas. Invitó a Clara a un restaurante supuestamente para celebrar su ascenso en el trabajo. La chica ni siquiera sospechaba las verdaderas intenciones de esta cita. Luego, de repente, se acercaron músicos y comenzaron a tocar una hermosa melodía. Clara, sorprendida, miraba a los hombres de frac blanco. Luego apareció un camarero con un lujoso ramo de rosas. Álvaro lo tomó de las manos del joven y sonriendo lo entregó a Clara, que estaba de shock. Después, de un movimiento hábil, sacó una caja de terciopelo del bolsillo. ¿Serías mi esposa, por favor?, sonrió Álvaro, mirando a los ojos de Clara. Era la chica más maravillosa del mundo. Te amo y quiero estar siempre a tu lado. La chica incluso derramó lágrimas de emoción en ese momento. La propuesta fue tan hermosa. Álvaro se preparó cuidadosamente para el encuentro. Pensó en todas cosas. Parecía una escena de una buena pero no muy original película romántica. Los jóvenes comenzaron a prepararse para la boda. Ambos decidieron que no necesitaban una celebración magnífica, simplemente una fiesta con amigos de la universidad en un restaurante. Aún así tuvieron que resolver muchas cosas: reservar la fecha del matrimonio, encontrar un restaurante, planificar el menú. Y por supuesto, ahora Clara tuvo que conocer a la madre de Álvaro. Ya no tenía sentido posponer el encuentro. Clara recordaba el día en que vio por primera vez a Verónica. Estaba terriblemente nerviosa.
pero la mujer que les abrió la puerta parecía sonreírle sinceramente. Verónica, que era alta, lucía muy estilizada en su elegante vestido con el cabello peinado hacia atrás, una verdadera dama, y se comportaba de manera muy amigable y cortés. Sin embargo, Clara se dio cuenta de inmediato de que la madre de Álvaro pertenecía al llamado tipo de mujer con un carácter frío, una mujer ambiciosa acostumbrada a trabajar mucho, competir y alcanzar sus metas. No se solía a ella las conversaciones íntimas, los abrazos cálidos ni ningún tipo de consejo cotidiano de ella. Verónica definitivamente no se convertiría en una segunda madre para ella, y era difícil imaginarla en el papel de una abuela acogedora que consiente a sus nietos con pasteles. Pero todo no era nada. Verónica despertaba en Clara respeto e incluso admiración. Después de todo, había logrado tanto por sí misma, se convirtió en una gran jefa y crió a un hijo maravilloso. Todo eso sola, sin la ayuda de un esposo. Después de la boda, la pareja comenzó a vivir en el apartamento de Clara. Ambos trabajaban. Álvaro tenía un salario decente, lo suficiente incluso para algunos lujos. Cafés, restaurantes, ropa bonita, conciertos y lo más importante, para viajar. En 2 años de matrimonio lograron ir al mar 5 veces. No a resorts lujosos con hoteles de 5 estrellas, pero aún así fueron unas maravillosas vacaciones. Divertidas, despreocupadas, llenas de sol y calor. Clara y Álvaro aprendieron a conducir la vida juntos. En principio, la joven esposa ya sabía hacerlo todo, después de vivir sola durante mucho tiempo, pero el jefe de la familia tuvo que adquirir nuevas habilidades, aunque Álvaro se las arregló rápidamente e incluso de manera fácil. Clara se sentía feliz como nunca antes. Tenía a alguien a su lado que la entendía con media palabra. Álvaro escuchaba con interés las noticias acumuladas de Clara durante el día y siempre se ponía de su lado en todas las situaciones. Además, abrazaba a su esposa con frecuencia, tanto por cosas importantes como sin motivo. Clara sabía que finalmente había encontrado a la persona con la que había soñado y agradecía mentalmente al destino por ese encuentro fortuito. Luego la pareja tuvo su primer hijo, Rodrigo. Álvaro eligió el nombre, así se llamaba su vecino, quien dedicaba mucha atención a él y se convirtió en una especie de sustituto de abuelo para él. Era una persona respetada, seria e inteligente que había sido el director de una fábrica local durante mucho tiempo. Ojalá nuestro Rodrigo resulte tan inteligente y responsable, soñaba el joven padre mientras sostenía en sus brazos al pequeño bebé. Clara asentía con la cabeza, tenía otros planes para ese niño. La joven madre quería que Rodrigo fuera feliz y saludable, y lo demás no era tan importante. No era necesario ser el director de una fábrica para sentirse alegre y pacificado. Rodrigo resultó ser un niño despierto e increíblemente curioso. En muchos aspectos superaba a sus compañeros. Caminó temprano, habló temprano. El niño hacía constantemente preguntas a sus padres. Se interesaba por el mundo que lo rodeaba e intentaba entenderlo todo. Los padres primerizos adoraban a su primogénito y tenían predilección por él. Y cuando tenía alrededor de 4 años, decidieron que era hora de darle a Rodrigo una hermanita. Clara esperaba tener una hija junto con Álvaro. Quería darle a esa pequeña todo lo que no había tenido ella misma: hermosos vestidos y peinados elaborados para las fiestas, conversaciones sobre temas puramente femeninos, abrazos, cocciones conjuntas en la cocina y cosas así. Pero nació Timoteo, un adorable niño de ojos azules que era un encantador desde los primeros días de vida. Carismático, llamaba la atención de quienes lo rodeaban. Bueno, entonces una niña la próxima vez, sonrió Álvaro mientras balanceaba el cochecito. Era su primer paseo familiar. El orgulloso Rodrigo también se aferraba al asa del cochecito. Había esperado tanto a su hermano. Se alegraba tanto de su llegada, aunque cuando trajeron a Timoteo del hospital, se decepcionó un poco. Resulta que Rodrigo esperaba que su hermano fuera mayor de inmediato. Imaginaba a un niño con el que ya pudiera jugar a las persecuciones o a las escondidas.
Con 2 hijos, el tiempo volaba a una velocidad vertiginosa. Resultó que lidiar con 2 pequeños traviesos no era tan fácil. Y ahí es cuando inesperadamente Verónica llegó en ayuda de Clara. Todos los días después del trabajo, la suegra se apresuraba a llegar a casa. Se cambiaba rápidamente, cenaba y se dirigía directamente a su nuera. Álvaro a menudo se quedaba en el tribunal y a veces solo llegaba a altas horas de la noche. Para la noche, Clara también ya se encontraba completamente exhausta. Y en ese periodo difícil, aparecía Verónica y cuidaba de los nietos. Salía con los pequeños a pasear al patio. A veces iban más lejos, al parque. Eran solo 2, máximo 3 horas al día, pero como Clara esperaba ese tiempo cada vez. Mientras los niños estaban ausentes, ella lograba ordenar la casa, preparar algo, tomar un baño y todo eso en silencio y tranquilidad. Puede que parezca una tontería, pero para una joven madre cansada era un verdadero salvavidas. ¿Cuánto le agradecía Clara a Verónica? No había dejado de decírselo a su suegra, y ella sonreía contenidamente y respondía que también estaba contenta de pasar tiempo con sus nietos. Sin embargo, no se habían desarrollado relaciones cálidas y cercanas entre la nuera y la suegra, aunque Clara realmente lo deseaba. Invitaba a su suegra a tomar café, intentaba entablar conversaciones sinceras, pero esa mujer era demasiado distante, fría e inaccesible, como la reina de las nieves. Tal vez era su carácter o tal vez simplemente no le gustaba mucho Clara a ella. Al final, Clara dejó de preocuparse por eso y aceptó la situación tal como era. Verónica no se entrometía con consejos, reproches o lecciones para su nuera. Apareció cuando Clara más la necesitaba y ayudaba mucho a la joven madre. Tal vez la mujer ni siquiera se daba cuenta de cuánto apoyaba a Clara en ese difícil periodo. Pasó un poco más de tiempo, los niños crecieron y ahora ambos iban al jardín de infancia. Clara finalmente pudo conseguir un trabajo, había más dinero en la familia. Los cónyuges comenzaron a planificar un viaje de verano al mar. Debería ser el primero para sus hijos. Y luego, en el país, comenzó una vida de manera muy distinta. Las empresas cerraban una tras otra. Ese destino también afectó a la empresa en la que trabajaba Clara. La mujer se quedó sin trabajo y a Álvaro comenzaron a retenerle el salario de manera constante, el cual, por cierto, no alcanzaba ni siquiera para lo más básico dadas las nuevas condiciones de precios. Álvaro prácticamente dejó de aparecer en casa. Después de un día de trabajo en el tribunal, corría a la ciudad en busca de trabajos temporales. Cuidar un almacén en algún lugar, ayudar a descargar camiones en otro. El hombre aprovechaba cualquier oportunidad para traer algo de dinero extra al hogar. Clara, por otro lado, se sentaba en casa, buscaba trabajo en su campo, iba a entrevistas, publicaba anuncios en periódicos, pero no obtenía resultados. Al final, la mujer no pudo conseguir ni siquiera un trabajo como vendedora. La oferta de empleo en ese periodo en su ciudad superaba con creces la demanda. Clara se alegró de haber logrado encontrar trabajo como limpiadora. Ahora temprano por la mañana, mientras todos aún dormían, ella limpiaba los pasillos en un edificio vecino. Pagaban poco, pero tenía una ventaja en ese trabajo. Terminaba temprano en la mañana. Todo el día quedaba libre. El dinero no era suficiente. Los niños crecían rápido. La ropa les quedaba pequeña rápidamente. Además, necesitaban una alimentación adecuada. Álvaro y Clara podían conformarse con trigo sarraceno o pasta, pero los niños necesitaban vitaminas, carne y frutas. Los jóvenes esposos a menudo estaban al borde de la desesperación. Verónica fue quien les evitó caer en la ruina. Hace tiempo que la habían despedido, ya que debido a su edad se suponía que debía estar jubilada. Además, simplemente necesitaban su puesto que durante mucho tiempo ella había ocupado como una jefa firme y principista. Pero Verónica logró acumular cierta cantidad de dinero durante sus años de trabajo en su cargo, bastante alto, ciertamente. Soñaba con comprar una pequeña casa junto al mar, donde planeaba pasar sus años dorados y su vejez. Pero las circunstancias cambiaron y los precios se dispararon. Ahora los ahorros de la mujer no eran suficientes para adquirir una vivienda decente, y ella no tenía intención de comprar cualquier cosa que se le presentara.
Así que fue de esos ahorros que Verónica financiaba a la joven familia, y tanto Álvaro como Clara sabían que si algo sucedía no se hundirían, porque Verónica no los dejaría estar condenado. Sin embargo, ambos evitaban abusar de la ayuda de la mujer y se esforzaba al máximo. Era difícil, pero aún así la sensación de tener un respaldo sólido les impedía desaparecer por completo. A pesar de todo lo que estaba sucediendo, Clara no podía hacer con seguridad de la verdadera esencia del carácter de Verónica, y ella era casi extraña para Clara. La suegra mantenía su distancia con la nuera y tampoco se mostraba especialmente íntima con su hijo. No se abrazaban ni se sinceraban, pero cuando se trataba de los nietos era diferente. Verónica florecía cuando estaba cerca de ellos, los abrazaba sin restricciones, los besaba, les daba cariñosos apodos, y los niños respondían a su abuela con reciprocidad. A veces, Clara intentaba hablar sobre este tema con su esposo. «No te preocupes por eso, mi mamá siempre ha sido así», sonrió él. «Es simplemente una persona así, amable, buena y amorosa, pero no sabe mostrar sus sentimientos. Tal vez sea porque mi madre creció en un orfanato, no recibió amor en su infancia, por eso no sabe expresar sus emociones, pero al menos es confiable y no abandona a los suyos». Cuando los hijos de Álvaro y Clara comenzaron la escuela, Verónica se hizo cargo por completo de las lecciones. Resultó que en algún momento, muchos años atrás, ella había querido ser maestra de primaria. Luego la carrera de la mujer tomó otro rumbo. Pero ahora su antiguo sueño se había hecho realidad a través de sus nietos. La abuela se dedicaba apasionadamente a los niños. Sabía ser estricta y exigente, pero al mismo tiempo se enfocaba en captar el interés de Rodrigo y Timoteo, inculcarles el deseo de aprender y desarrollar las habilidades innatas de sus nietos. Mientras los padres trataban de ganar un poco de dinero extra y se ausentaban para trabajar, sus hijos no deambulaban como los niños de la calle por el patio. Estaban bajo la cuidadosa mirada de su abuela, quien intervenía mucho en su desarrollo. Los resultados eran satisfactorios. Tanto Rodrigo como Timoteo eran los mejores estudiantes de sus clases. Además, se destacaban en los deportes, ya que Verónica encontraba tiempo para llevarlos a una sección de voleibol ubicada al otro lado de la ciudad. En ese complejo deportivo trabajaba el mejor entrenador y Verónica no estaba dispuesta a conformarse con menos para sus nietos. Así vivían, luchaban, se apoyaban mutuamente, criaban a sus hijos, y luego un día Álvaro se cansó de llevar, como él mismo dijo, una existencia miserable. Decidió arriesgarse y abrir su propio negocio. Obviamente tomó dinero de su madre para impulsar el negocio. ¿Dónde más podría conseguirlo? No iba a tomar un crédito en un banco con intereses locos y muy grandes. Álvaro compró suministros de fontanería al por mayor en la ciudad vecina y los vendió en el mercado a un precio más alto. Obtuvo una pequeña pero decente ganancia. El éxito los inspiró. Álvaro decidió trabajar en esa dirección y se registró como empresario individual. Clara lo ayudaba con la documentación. Después de todo, ella era economista y había trabajado como contadora durante mucho tiempo. Por lo tanto, la contabilidad y la documentación primaria estaban completamente a su cargo. La pareja alquiló un espacio en el mercado y comenzó a trabajar. Al principio las cosas fueron difíciles. No tenían la base de clientes aún y las relaciones con los proveedores no estaban establecidas. Los primeros meses los beneficios eran mínimos o incluso inexistentes. Tuvieron que resolver una variedad de problemas diferentes. A veces incluso querían renunciar a todo. Pero al final el negocio despegó y la pequeña tienda comenzó a generar ingresos. Finalmente la familia tenía dinero propio, aunque no mucho. Ya no tenían que recurrir a Verónica en busca de ayuda. Álvaro incluso logró devolverle el dinero que había tomado para desarrollar el negocio. Clara sabía que su suegra había intentado renunciar y ofrecer esa ayuda como un regalo para la joven pareja, pero Álvaro insistió. Finalmente volaron al mar para las vacaciones. Los niños ya eran lo suficiente mayores como para impresionarse de verdad. Clara observaba cómo corrían por la playa con alegría y su corazón se llenaba de asombro. Era la felicidad. Más tarde, el negocio de Álvaro siguió creciendo. Pronto abrió una tienda y luego otra. Ahora tenía un equipo de trabajo completo, contadores, gerentes y vendedores.
Por su parte, Clara tuvo la oportunidad de dejar de trabajar y ocuparse de la casa y los niños. Es cierto que los niños ya eran adolescentes y ya no necesitaban una niñera, pero a cambio la familia se mudó a una casa privada y Clara tenía todo un jardín a su disposición. Se dedicó con energía e inspiración a embellecerlo. Una vez más, agradecía el destino por lo que estaba sucediendo en su vida: una casa, una familia feliz, una vida próspera, un esposo amoroso, hijos maravillosos y talentosos que cada día les daban motivos para alegrarse y sentirse orgullosa. Y el jardín, allí Clara era una dueña completa. Se sentía muy tranquila, relajada y en paz. La mujer consideraba que su vida actual era una recompensa por lo que había tenido que pasar en su infancia. Además, a menudo lamentaba que su padre no pudiera ver lo maravillosa que era su vida. Seguramente él se alegraría por Clara y sin duda adoraba a sus nietos. Sin embargo, con el tiempo, Clara comenzó a darse cuenta de que algo le faltaba. Álvaro se estaba distanciando. No, aún tenían una relación maravillosa. Su esposo nunca le faltaba el respeto, siempre recordaba las festividades y las fechas importantes, pero estaba demasiado absorto en su trabajo. Llegaba a casa tarde por la noche y viajaba con frecuencia por negocios. Literalmente vivía para su trabajo. Rodrigo y Timoteo casi eran adultos, tenían su propia vida, amigos e intereses, y eso era normal, pero Clara se entristecía un poco porque sus hijos crecieron tan rápido y ella no pudo disfrutar plenamente de sus años de infancia. Estaba demasiado ocupada tratando de sobrevivir. Verónica se mantuvo distante y fría. Ese debe ser su temperamento, supongo. Clara ni siquiera sabía cómo hablar con ella o de qué hablar. El único tema de conversación entre ellas eran, quizás, Timoteo y Rodrigo. La suegra ya estaba muy envejecida, pero seguía luciendo como una mujer de hierro. Vivía por separado y se negaba a mudarse a la casa de su hijo. Ella tenía su propio apartamento y sería la dueña de casa allí, y Clara entendía eso y la apoyaba. En este difícil periodo de la vida de Clara, la felicidad tocó nuevamente a su puerta. Al principio ni siquiera creía en lo que pasó. Pensaba que simplemente lo imaginaba, incluso temía permitirse pensar que era verdad, pero luego todo se volvió demasiado evidente. Clara se dio cuenta de que estaba esperando un bebé, nuevamente después de tantos años. Álvaro parecía alegre, pero recibió la noticia de una manera demasiado contenida. No había en sus ojos el mismo entusiasmo que tenía hace muchos años, cuando se enteró de los 2 primeros embarazos de su esposa. «Vaya, qué sorpresa», sonrió, luego abrazó a Clara y la besó. «Debemos encontrar los mejores médicos para ti. Después de todo, ya sabes que nuestra edad no es la misma». Clara entendía y por supuesto también se preocupaba. Después de todo, un embarazo a los 20 y pocos años es muy diferente de un embarazo en una mujer de casi 40. Definitivamente hay más riesgos. Los hijos recibieron la noticia de la próxima llegada de su hermano o hermana positivamente. «¿Tan repentino tendremos un pequeño hermano o hermana?», sonrió Rodrigo. «Es algo extraño, pero me gustan los pequeñitos. Es divertido», asintió Timoteo con la cabeza. «Son adorables». Verónica, al enterarse de la noticia, solo encogió los hombros. «Bueno, es inesperado, ciertamente, pero no es gran cosa. Yo di a luz a Álvaro cuando era un poco más joven que tú. Todo estará bien». El embarazo, a pesar de las preocupaciones de Clara, transcurrió sin problemas, aunque, debido a su edad, tuvo que someterse a más exámenes médicos. En una de las ecografías, Clara yacía en la fría camilla rezando para que todo estuviera bien con el bebé. Por supuesto, soñaba con tener una hija desde su infancia. Después del nacimiento de sus 2 hijos varones, ese deseo se fue y ni siquiera tenía tiempo para pensar en ello. Y ahora, al enterarse de que estaba embarazada nuevamente, Clara comenzó a tener esperanzas nuevamente. ¿Cuánto le gustaría ser la madre de una encantadora niña? Pero ella reprimía esos pensamientos. Se decía a sí misma que debería alegrarse por cualquier bebé. Y es un poco probable que después de 2 niños, de repente ocurriera tal milagro. ¿Cómo podía dar a luz a una niña de repente? Ahora, acostada en el sofá en el hospital, Clara solo quería una cosa: que todo estuviera bien con el bebé que vivía bajo su corazón. Ya no importaba si era un niño o una niña. Después de todo, hay tantos casos terribles.
Cuando estaba embarazada de sus primeros hijos, Clara aún no sabía muchas cosas, pero ahora tenía una gran cantidad de información que apretaba su corazón con preocupación. Observaba el rostro del médico que deslizaba el sensor sobre su vientre para evaluar sus emociones. A Clara le parecía que el médico fruncía el ceño. Él tenía tanto miedo. ¿Las cosas estaban tan mal en realidad? «Es una niña», dijo el hombre de bata blanca de manera inesperada, en un tono calmado y cotidiano. Un torrente de alegría invadió el corazón de Clara. Incluso se sintió mareada. No esperaba que le revelaran el sexo tan pronto, y además una niña. ¿Realmente estaba sucediendo eso? Finalmente se cumplía su sueño después de tantos años. «¿Está bien?», preguntó Clara con curiosidad. «Todo está bien, no hay ninguna anomalía». Ariel nació a término. Clara había elegido el nombre de su futura hija mucho antes, parece que en la universidad. La niña nació sana, fuerte y pronto se convirtió en la consentida de toda la familia. Verónica ahora venía todos los días a visitar a Clara para consentir a su nieta. Nuevamente, su ayuda resultó muy útil. Clara adoraba a su hija. Después de tanto tiempo esperándola, ya ni siquiera soñaba con un regalo tan maravilloso. Pero a veces necesitaba tiempo para simplemente tomar una ducha o ir a compras sola. Y una vez más, Verónica vino al rescate. El tiempo voló a una velocidad vertiginosa. Clara ya sabía que así era cuando tenías un niño pequeño. Al principio parecía un bebé totalmente indefenso, pero sin darte cuenta ya es una persona con su propio carácter e intereses. Ariel resultó ser una niñita muy bonita. Se parecía a Clara. Era de tez morena, delgada, elegante y grácil. Pero sus ojos resultaron ser como los de su padre, de un azul brillante, enormes. Brillaban como dos lagos en su rostro moreno y hermoso. Los chicos crecieron por completo. Rodrigo fue el primero en terminar la escuela. Fue admitido fácilmente en la Facultad de Medicina en la capital. Rodrigo, probablemente desde el 5º grado, decidió que sería médico. Al principio sus padres pensaron que era solo un pasatiempo, pero el tiempo pasó. El hijo mayor se mantuvo fiel a su sueño y finalmente ingresó a la Facultad de Medicina en la universidad, habiendo pasado el concurso para una beca. Clara tenía miedo de dejar ir a su joven hijo solo a la gran ciudad, pero Rodrigo era lo suficientemente serio e independiente y podía emprender esa aventura. Al final, a regañadientes, su madre tuvo que aceptar su decisión con respeto. Después de algunos años, Timoteo siguió a su hermano. También ingresó a una universidad en la capital, pero eligió una especialidad diferente. Desde su infancia, le habían atraído las computadoras, los programas y los rompecabezas técnicos. Los hijos abandonaron la casa. El esposo vivía ocupado con su trabajo. Durante este periodo, Clara entendió qué felicidad tenía al tener una hija, pequeña, hermosa, amada y amorosa. Ella llenaba la vida de la mujer de alegría y felicidad, haciéndola brillante y significativa. Si no fuera por Ariel, Clara se sentiría completamente sola y sin nadie a quien le importara. Ariel estaba practicando ballet, era la bailarina, y a la niña le iba muy bien. Los coreógrafos decían al unísono, la niña tiene un talento real. Clara sabía que su hija había heredado eso de ella, pero cuando Clara era niña no tuvo la oportunidad de manifestar su talento. Por supuesto, su padre no la llevaba a clases de baile, pero con Ariel logró hacerlo. La niña incluso viajaba para presentarse en diferentes ciudades, tenía las giras verdaderas, y su amorosa y atenta madre la acompañaba en todas partes. Fue una vida brillante y llena de experiencias que Clara le regaló a su hija. Todo estaba bien, simplemente maravilloso. Los chicos estudiaban y trabajaban en la capital. Clara los visitaba de vez en cuando. Los hijos eran felices y eso alegraba a Clara. Álvaro desarrollaba su negocio que cada vez generaba más ganancias. Ahora Clara tenía una hija, su anhelado sueño finalmente se había hecho realidad. Parecía que todo estaba bien, que debía vivir y disfrutar, pero el corazón de la mujer se oprimía cada vez más con una sensación indefinida de inquietud. Algo no estaba bien, algo no encajaba. Clara intentaba alejar esos pensamientos negativos. Incluso estaba considerando acudir a un psicólogo. Pero un día la causa de su inquietud indefinida se reveló por sí misma. Clara fue al centro comercial para encontrar un vestido para la próxima actuación de Ariel. La niña no se sentía bien, había cogido un resfriado en algún lugar, probablemente en el jardín,
Por eso Verónica se quedó con ella, mientras Clara fue sola al centro comercial. La mujer estaba de buen humor. Había logrado encontrar un vestido maravilloso para su hija en la talla exacta de Ariel. Clara se imaginaba la mirada de asombro en los ojos de su niña cuando sacara esa maravilla aireada, brillante con todos los colores del arco iris de la bolsa de la marca. En ese momento, la mujer miró a Álvaro. De forma accidental, miró hacia abajo mientras subía por la escalera mecánica y vio a su esposo en el primer piso vistiendo una brillante camisa anaranjada que ella misma le había regalado. Era una elegante camisa de manga corta, veraniega y a la vez elegante. A Álvaro le gustó de inmediato y la usaba con frecuencia en el trabajo. Pero Álvaro no iba solo, sino abrazado a una joven mujer. Desde lejos, Ariel no pudo distinguir los detalles. No vio el rostro de la desconocida ni pudo evaluar su edad, pero notó algo importante. La mano de Álvaro descansaba con propiedad en la delgada cintura de esa mujer y ella, a su vez, tenía su mano en el bolsillo trasero de los pantalones de Álvaro. Y Álvaro sonreía muy felizmente. En cuestión de segundos, el mundo se volcó. Clara subió los escalones de la escalera mecánica como una mujer feliz y realizada, pensando que había logrado construir una familia sólida, pero al llegar al siguiente piso, se encontró como una esposa engañada y traicionada. Para recobrar la compostura, Clara subió el patio de comidas rápidamente, se sentó en una pequeña mesa en un rincón apartado y pidió un café. ¿Qué acababa de presenciar? ¿Cómo explicarlo? Clara deseaba encontrar alguna justificación para lo que había visto, pero por mucho que lo intentara, no lo conseguía. Podría convencerse de que Álvaro simplemente estaba caminando por el centro comercial con una colega. Tal vez querían mirar una gama de la competencia o algo así, pero definitivamente no era así. Álvaro abrazaba firmemente a la desconocida por la cintura. A ambos no parecía importarles la presencia de las personas, que en ese momento había suficientes en el centro comercial. Caminaban abrazados y sonreían, como si fueran despreocupados y estudiantes libres. Y entre ellos claramente había una relación especial. Eso saltaba a la vista. Álvaro le estaba engañando, era difícil de creer, casi imposible. Aunque, ¿por qué sería imposible? Clara empezó a reflexionar sobre su vida y se dio cuenta de que ella y Álvaro llevaban mucho tiempo viviendo como parientes cercanos, pero no como cónyuges que se aman. Todas sus conversaciones giraban en torno a los hijos y su futuro. ¿Cuándo fue la última vez que salieron juntos solos? Además, Álvaro desaparecía con demasiada frecuencia en el trabajo, viajaba en viajes de negocios, y tal vez, en realidad, esos no eran viajes de negocios, sino viajes con jóvenes amantes. Clara incluso le resultaba difícil respirar. Parecía como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Le faltaba aire y todo estaba girando ante sus ojos. ¿Acaso su feliz vida familiar era solo una ilusión? ¿Qué tan tonta había tenido que ser para no darse cuenta? Clara decidió no perder la calma. Se contuvo, se levantó de la mesa, debía regresar a casa y comportarse como si nada hubiera pasado. Cuando Álvaro regresara, discretamente tomaría su teléfono y revisaría sus mensajes. Entonces todo se aclararía y podría tomar alguna decisión. Necesitaba pruebas, porque de lo contrario podría imaginarse muchas cosas. Quizás no era tan malo después de todo. Esa misma noche Clara puso en marcha su plan. Siempre confiaba en su esposo. Antes nunca se le había ocurrido revisar su teléfono y Álvaro lo sabía. Por eso su móvil ni siquiera estaba protegido por contraseña. El hombre tranquilamente dejó el teléfono sobre la mesa de centro cuando fue al baño. De hecho, él creía que su esposa ya estaba dormida. Pero Clara no estaba durmiendo. Tan pronto como escuchó el sonido del agua en el baño, salió sigilosamente de la cama, bajó y tomó el teléfono de su esposo. Entró en sus mensajes y allí había muchas cosas interesantes. Clara descubrió que la amante de su esposo se llamaba Catarina. Tenía solo 25 años. Era no mucho mayor que Rodrigo. La esposa engañada incluso vio numerosas fotos de la joven belleza. En su mayoría, la chica mostraba todos los encantos de su indudablemente exquisita figura. Joven, increíblemente hermosa y atrevida, esta Catarina no se contenía en sus expresiones y escribía cosas de las cuales a Clara, una mujer modesta, incluso le daba vergüenza pensar. Pero a Álvaro eso claramente le gustaba.
Por lo que parecía, la pareja tenía una aventura bastante larga. Álvaro estaba fuertemente atrapado por la joven belleza. Se llamaban a sus mismos con nombres cariñosos y hacían planes para las vacaciones de verano. A juzgar por todo, los amantes ya habían volado juntos al mar más de una vez. A Clara le dolía leer esa correspondencia, pero necesitaba saber lo que estaba sucediendo. Lo que vio la dejó en estado de shock. No quería creer que todo eso fuera cierto. En la conversación también se mencionaba a Clara. Catarina llamaba a la esposa de su amante bruja, vieja e incluso pollita. Álvaro no intentaba defender a su esposa, al contrario, respondía con emojis sonrientes, como si le pareciera gracioso. ¿Cómo pudo suceder algo así entre ellos? En algún momento había sido las personas más cercanas y queridas para el otro, las dos mitades de un todo. Habían superado tantas cosas juntos y de repente, así de repente, esto. El sonido del agua en el baño cesó. Claramente, rápidamente devolvió el teléfono a su lugar y se apresuró a la cocina. Que Álvaro pensara que solo quería beber agua. Por ahora, no quería mostrarle a su esposo que estaba al tanto de esta fea aventura extramatrimonial. No quería o simplemente no podía. Necesitaba procesar la noticia, comprender cómo actuar a partir de ahora, darse cuenta, al fin y al cabo, de lo que realmente deseaba y acostumbrarse a la idea de que Álvaro no era tan confiable, detrás de la cual era cómodo refugiarse de las adversidades de la vida, sino era un simple traidor. Externamente nada había cambiado en la vida familiar, pero ahora Clara estaba más atenta. Las demoras de Álvaro en el trabajo, sus constantes viajes de negocios, se percibían de manera diferente. De vez en cuando Álvaro estaba en el baño o salía sin su teléfono hacia el vecino, Clara miraba a su teléfono. Catarina le escribía a Álvaro con frecuencia. Algunos mensajes eran de naturaleza extremadamente reveladora. Por lo general, iban acompañados de fotos de la chica. Hay que reconocerlo, ella lucía espléndida. A juzgar por la condición de su cuerpo, la chica pasaba largas horas en el gimnasio. A través de la correspondencia, Clara se dio cuenta de que Catarina no trabajaba ni estudiaba. Era una típica mantenida y Álvaro, bueno, al parecer estaba dispuesto a pagar por todo eso. Clara sabía que los hombres cercanos a los 40 a menudo prestan atención a las jóvenes ninfas. Probablemente se sienten más jóvenes, enérgicos y fuertes con ellas que con mujeres de su misma edad. Y sin ocultar a nada, las mujeres de 20 y tantos años suelen ser mucho más atractivas que las esposas de 40. Pero ella pensaba que eso no afectaría a su familia. Recordaba cómo Álvaro la miraba, lo que le decía. Él la amaba sinceramente en algún momento. No tenía dudas al respecto. Realmente esos sentimientos pueden enfriarse con el tiempo y Catarina, ella ya no era solo un amante o una chica para entretenimiento ocasional, a quien se puede abandonar o cambiar en cualquier momento. La relación de Álvaro y su joven dama duraba alrededor de 5 años. A veces en su correspondencia surgían fechas importantes. Las más antiguas parecían coincidir aproximadamente con el momento en que Ariel nació. Probablemente fue entonces cuando se conocieron. Clara recordaba ese periodo. Después del parto y con un recién nacido en brazos, no se sentía muy bien y probablemente se veía aún peor. Clara se concentró completamente en su salud y en su hija. Ni siquiera tenía energía para sus hijos varones en ese momento. Afortunadamente ya eran jóvenes completamente independientes cuando nació su hermana. Por supuesto, Clara casi no prestaba atención a su esposo, y según parecía, no era necesario. Él era un adulto ocupado con su trabajo, pero tal vez ese fue su error. ¿Podría ser que ella misma sea la culpable de lo que está sucediendo ahora en su familia? Clara sacudió la cabeza. Esos pensamientos son equivocados. ¿En qué es ella culpable? Después de todo, fue Álvaro quien decidió buscar diversión de lado. No se le ocurrió apoyar a su esposa en un periodo difícil, asumir parte de las responsabilidades, cuidar de su esposa y de su recién nacida hija. No, Álvaro eligió otra opción. Quizás esta encantadora Catarina no sea su primer amante. Álvaro se ha distanciado desde hace mucho tiempo. Ahora Clara lo comprendía claramente. Simplemente prefería no notar esos pequeños detalles, como las señales de alarma lejanas e inquietantes. Él gana dinero, hace todo por la familia, no bebe, no golpea, no humilla, no limita a ella en cuestiones sobre dinero. Bueno, maravilloso. ¿De qué más quejarse? Así que Clara no se quejaba.
Vivía y disfrutaba de una vida familiar feliz, al menos eso le parecía, y de repente este golpe. Tal vez Catarina no fue la primera amante de Álvaro, pero Clara no dudaba de que con ella tuviera una relación lo suficientemente seria. Álvaro estaba realmente enamorado de la chica. Se podía sentir en sus mensajes, con qué dulces palabras la llamaba amante. El hombre protegía a su dama de problemas domésticos, financieros y de cualquier otro índole. Le obsequiaba con regalos y siempre preguntaba por sus deseos. A Clara le dolía leer eso. Tal vez él no se había comportado así con ella ni siquiera en los años dorados de su matrimonio, y es comprensible. En ese entonces estaban luchando, sobreviviendo, criando a los niños. No había espacio para sentimentalismos en todo eso. A través de la correspondencia, Clara comprendió que Catarina estaba presionando a Álvaro para el divorcio. ¿Cuándo te divorciarás de tu vieja?, preguntaba la chica, acompañando el mensaje con emoticones rojos de enojo. Todo a su tiempo, cariño, respondía Álvaro. Me gustaría tener detalles. Hay mucho que preparar para que podamos vivir no solo felices, sino también en la opulencia. ¿No le gusta a mi princesa una vida hermosa? Todo este cursilerío generalmente hacía que a Clara, acostumbrada a ver a Álvaro como alguien reservado y serio, le diera náuseas, pero ella continuaba leyendo los mensajes buscando información sobre el próximo divorcio. Ese era el aspecto que más le interesaba, porque afectaba directamente a ella y a los niños. Clara no estaba especialmente preocupada por cómo sus hijos varones tomarían el divorcio. Ese era el aspecto que más le interesaba, porque afectaba directamente a ella y a los niños. Clara no estaba especialmente preocupada por cómo sus hijos varones tomarían el divorcio. Ya son adultos y han estado viviendo de manera independiente durante mucho tiempo. Probablemente no cambiaría mucho para ellos. Pero su hija ya ella estaba acostumbrada a este hogar y adora a su padre, a pesar de su indiferencia. La pequeña se va a preocupar mucho, de eso Clara no tenía dudas, y algo tendría que hacer al respecto. En los mensajes de Álvaro a veces insinuaba que no tenía prisa por el divorcio para prepararse adecuadamente para partir con su mujer. ¿Qué podría significar eso? Su esposo definitivamente estaba tramando algo, y Clara quería averiguar de qué se trataba. En cuanto a su relación con su esposo, desde que Clara supo de Catarina no había cambiado mucho. Era fácil simular que ella no sabía nada. Clara y Álvaro casi no se comunicaban desde hace mucho tiempo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están los niños? Eso era todo en sus conversaciones, y así había sido durante mucho tiempo. ¿Cómo no se había dado cuenta de Clara antes? Probablemente estaba demasiado ocupada con su hija y absorta en sus propias preocupaciones y planes. Clara, por supuesto, no compartiría detalles de la vida de su hijo con Verónica. Esta última seguía viniendo ocasionalmente a jugar con su nieta. A veces, Clara llevaba a Ariel a casa de su abuela para poder ocuparse de sus asuntos, pero las relaciones entre la suegra y la nuera no se habían vuelto cálidas y sinceras en todos estos años. Clara confiaba plenamente en Verónica en todo lo relacionado con la niña. Quizás ella era la única persona a la que Clara podía dejar a su hija sin preocupaciones, pero en general, a lo largo de todos estos años, Verónica y Clara seguían siendo extrañas la una para la otra. No, por supuesto, Clara no podía contarle a Verónica sobre Álvaro, aunque realmente quería compartirlo con alguien. No quería preocupar a una mujer mayor. Por supuesto, se sentiría triste al enterarse de la acción de su hijo, sufriría. Eso afectaría negativamente su salud. Por supuesto, la suegra se enteraría del divorcio que, por supuesto, ocurriría. Incluso si Álvaro no hubiera planeado ese procedimiento, Clara misma lo organizaría. ¿Cómo vivir con un traidor? Así es como Clara ahora veía a su esposo. Pero si amas a otra persona, dilo directamente. ¿Para qué mentir, ocultarse, planear intrigas astutas? Álvaro ni siquiera una vez reprendió a Catarina cuando ella se refería de manera insultante a Clara en los mensajes. La llamaba anciana, gorda, una tonta. Y Álvaro, en el mejor de los casos, ignoraba estos comentarios desfavorables. En el peor de los casos, respondía con emoticones riendo. Era doloroso.
Pero lo que interesaba aún más a Clara eran las vagas promesas de su esposo de divorciarse tan pronto como todo estuviera listo financieramente. Su esposo estaba preparando algún tipo de trampa, al final de la cual Clara se quedaría sin nada. El hombre no lo mencionaba directamente, y es comprensible, la correspondencia con la amante tenía un carácter completamente diferente. Era ligera, juguetona, a veces apasionada, pero por algunas palabras e insinuaciones, Clara entendía que Álvaro estaba planeando algo, solo que no sabía qué tipo de sorpresa esperar. Seguramente los detalles del plan Álvaro y su amante lo discutían cuando se reunían. Clara, por supuesto, estaba pasando por una situación difícil. El dolor de la traición de alguien cercano, un futuro incierto y una situación en suspenso, y no tenía a nadie con quien compartirlo. Si su madre estuviera viva, sería mucho más fácil sobrellevar esta desgracia. Clara dormía mal, estaba nerviosa, se puso pálida, delgada, se volvió irritante y reservada. Incluso su estado físico empeoró. Empezaron los dolores de cabeza. Una mañana, mientras Clara alimentaba a su hija el desayuno, su suegra llamó. ¿Estás en casa ahora?, preguntó Verónica. Así, respondió Clara, cortando habilidosamente un plátano para la avena de Ariel. Álvaro ya está en el trabajo y nosotras estamos en casa con la niña. Genial, estaré allí enseguida. Clara se alegró, eso es genial. Significa que su suegra cuidará de Ariel mientras ella va al médico. Su cabeza le dolía con demasiada frecuencia y fuerza. Que le receten algunas pastillas, ya no podía soportarlo más. Verónica llegó como siempre, con un regalo para Ariel, una hermosa muñeca en una gran caja rosa. La niña corrió hacia su abuela para abrazarla. No era por el juguete, por supuesto. Simplemente había una conexión especial entre Verónica y Ariel. Parecía que la abuela y la nieta se entendían sin palabras. Clara había presenciado algo similar antes con sus ojos. Verónica era una maravillosa abuela para todos sus hijos, atenta, cariñosa, atenta. Esto era sorprendente considerando su carácter autoritario y algo frío, pero también era hermoso. Era tan agradable darse cuenta de que alguien más amaba a tus hijos además de ti. Buenos días, sonrió Clara a su suegra. Qué bueno que viniste. Ariel ya te extrañaba. Hoy vine específicamente para hablar contigo. La sonrisa se desvaneció de la cara de la anciana. La miró fijamente a Clara. Esta última se tensó de inmediato, sintiendo que se avecinaba algo serio. Ariel, ve a la sala, mira dibujos animados, ¿de acuerdo? La niña asintió con la cabeza y salió obedientemente de la habitación. Sin embargo, antes de irse, obtuvo la promesa de su madre y su abuela de que pronto se unirían a ella y jugarían juntas con la nueva muñeca. Verónica y Clara se quedaron solas en la cocina. Entonces, ¿de qué querías hablar conmigo?, preguntó Clara. Verónica no respondió de inmediato. Era evidente que le resultaba difícil comenzar con la conversación. La suegra se sentó en una silla junto a la barra que separaba la cocina en dos partes. Clara se sentó frente a ella. «Sabes que Álvaro ha sido durante mucho tiempo la única persona cercana a mí», dijo finalmente Verónica, «hasta que aparecieron los nietos y tú». Clara asintió. Por supuesto, ella sabía eso. Verónica había criado a su hijo sola durante toda su vida. Trabajaba arduamente, se esforzaba para asegurarse de que el niño tuviera todo lo necesario, no se complacía con regalos costosos, sino que realmente educaba a Álvaro. Siempre encontraba tiempo para él. Cuando su esposo hablaba de su infancia, a veces Clara se asombraba. ¿De dónde sacaba Verónica, trabajando en un puesto tan responsable y alto, la energía para dedicarse tanto a su hijo? Ella incluso iba de excursión con él, lo llevaba a museos, circos, teatros, leía libros con él todas las noches, revisaba sus tareas, le enseñaba todo en la casa, desde limpiar y cocinar hasta arreglar grifos. Era un trabajo colosal. Clara se dio cuenta de ello completamente cuando ella misma se convirtió en madre. Me esforcé por criar a Álvaro como una buena persona, no solo inteligente y exitoso, sino también confiable y honorable. No como su padre. Durante mucho tiempo pensé que lo había logrado, pero parece que los genes finalmente tuvieron su efecto. Verónica en ese momento lucía tan triste que Clara sintió ganas de abrazarla, pero ese gesto no sería natural para ellas, así que la mujer se contuvo.
Nunca le hablé a Álvaro sobre su padre, ni siquiera a él. Preguntaba, por supuesto, especialmente durante su adolescencia. En ese momento le expliqué que quería mucho tener un hijo. La edad ya apremiaba y no veía candidatos para el papel de padre del futuro bebé a mi alrededor. Así que fui de vacaciones ese verano para darme el regalo tan esperado. Le mentí a Álvaro diciéndole que tenía un romance de verano planeado específicamente para tener un hijo. Por cierto, él no fue el único que pensó eso. Les dije a todos que mi embarazo fue una decisión consciente, pero no fue así. Clara capturaba cada palabra en silencio. Esto sí que era sinceridad. Verónica nunca antes había sido tan abierta con ella. Verónica tenía alrededor de 35 años en ese momento. Según los estándares actuales, todavía era una mujer joven con todo por delante, pero en aquel entonces se consideraba una solterona. Había perdido todas las oportunidades de convertirse en madre y esposa. Verónica no se preocupaba demasiado por eso. Se dedicaba por completo a su trabajo, tenía un puesto de responsabilidad y siempre había mucho trabajo. Le gustaba saber que era una persona importante e indispensable en el aeropuerto. La respetaban, la escuchaban e incluso a veces la temían. Un niño, bueno, a veces sentía pena de que no hubiera tenido uno y que probablemente ya no lo tendría. Pero Verónica no se preocupaba demasiado por eso. Ella misma había crecido en un orfanato, había visto tantas historias desafortunadas y no estaba segura al 100% de que podría ser una buena madre y hacer feliz a su hijo. Ese verano la enviaron de vacaciones al mar desde el aeropuerto. Verónica podría haberse permitido comprar los boletos por sí misma, pero el sindicato la premió como la trabajadora del año. Era agradable cuando reconocían y apreciaban tus méritos. El sanatorio resultó ser maravilloso, una habitación cómoda, el mar a 5 minutos a pie, un comedor estupendo al alcance. Fue allí, en ese sanatorio, donde Verónica conoció al futuro padre de Álvaro. Él estaba de viaje de negocios, un joven que era unos 10 años más joven que Verónica. Había venido de alguna ciudad del norte de trabajo. Era su primera vez en el mar y al principio lucía un poco desconcertado. Eso era incluso lindo de ver. Verónica lo notó por primera vez en el comedor. El joven llamó de inmediato su atención. Era guapo, realmente guapo. Tenía el pelo quemado del color del trigo maduro y unos ojos azul brillante. Fueron esos ojos lo que finalmente jugaron un papel clave en el destino de Verónica. Tenía unos ojos increíbles. Supongo que fue por ellos que me enamoré de él de inmediato, como una chica joven. Nunca había experimentado algo así, incluso cuando era joven. Era de un azul brillante, atentos. Álvaro también los heredó, por cierto, y Ariel y Timoteo también. Alejandro ni siquiera se imagina que tiene un hijo y unos nietos con sus ojos. Verónica ahora buscaba al chico guapo con la mirada en todas partes. No entendía por qué lo hacía. Bueno, era solo un chico, muy joven. Seguramente no tendría escasez de admiradoras, jóvenes y encantadoras como él mismo. Y así fue durante varios días. Verónica observó desde lejos cómo Alejandro regresaba al sanatorio con una chica diferente cada vez. Todas ellas eran perfectas, delgadas, bronceadas, sonrientes. Alejandro también sonreía mucho. Tenía una sonrisa maravillosa que le hacía aparecer hoyuelos en las mejillas. Un día, el joven apuesto se acercó a Verónica por su cuenta. Alejandro me confesó que me había estado observando durante mucho tiempo y que le gustaba muchísimo. Fue inesperado escuchar eso. Un chico joven y guapo al que había estado admirando desde lejos durante aproximadamente una semana me decía cumplidos que me mareaban. Me moría de envidia de todas esas jóvenes bellezas con las que él aparecía en el sanatorio y resulta que al mismo tiempo él soñaba conmigo pero no se atrevía a acercarse. No se atrevía porque tenía miedo de ser rechazado. Según sus palabras, yo lucía hermosa e inalcanzable. Verónica y Alejandro comenzaron un apasionado romance en el resort. Pasearon mucho por los alrededores, nadaron en el mar por la noche, se reían juntos. Verónica se sentía al menos 10 o 15 años más joven a su lado. Parece que no se había reído tanto ni siquiera en su juventud. Fue una semana maravillosa. Me enamoré, simplemente perdí la cabeza, algo que normalmente no me pasaba. No me parecía a mí misma. Alejandro me hechizó y no me di cuenta de muchas cosas obvias.
Verónica siempre pagaba por su compañero. En el comedor, en las excursiones, él nunca le regalaba nada y Verónica no esperaba eso. Estar cerca de este chico en sí era un regalo para ella. Entonces un día Verónica se despertó en su habitación, esperando ver a Alejandro a su lado. La víspera habían paseado por el malecón durante mucho tiempo, admirando las estrellas, hablando de todo en el mundo y finalmente se habían quedado dormidos abrazados al amanecer. Verónica se sentía tan feliz y serena en los brazos de su amado. Pero al despertar, no vio a Alejandro a su lado. Verónica se estiró y se dio la vuelta hacia el otro lado. Aún no se preocupaba por nada, ya había sucedido antes. Alejandro tal vez solo había salido a buscar café y pasteles para sorprenderla. Es tan agradable cuando alguien se preocupa tanto por ti. Verónica siguió durmiendo un poco más, disfrutando de la paz y la tranquilidad. Pero cuanto más tiempo pasaba sola, más claro se hacía que algo no iba bien. Finalmente la mujer no pudo soportar más la angustia y se levantó. Fue entonces cuando todo se aclaró. No había pertenencias de Alejandro, ni ropa, ni su reloj de pulsera favorito. Incluso se había llevado cosas pequeñas como perfume y cepillo de dientes. Parece que Alejandro se fue mientras Verónica dormía. Se fue en silencio para no despertar a la mujer y evitar tener que explicarse. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Ayer todo estaba bien. Verónica fue inundada por una ola de tristeza, desesperación y resentimiento. Le resultaba difícil respirar. Vagaba por la habitación, sintiéndose perdida y sin encontrar un lugar para sí misma. Su corazón se apretaba por el dolor insoportable. Verónica pensaba que había encontrado su media naranja. Con Alejandro se sentía tan ligera, tan a gusto. A pesar de que era mucho más joven, Verónica sentía que él era su apoyo. Nada presagiaba este desenlace. Por la noche, Alejandro la abrazaba con fuerza, la llenaba de besos y cumplidos, planeando seriamente un futuro juntos. El chico vivía en un pequeño pueblo del norte, incluso la invitaba a ir allí. Y ella estaba dispuesta a dejar su carrera, su apartamento, sus amigos, todo, solo para estar cerca de él. En su desesperación, Verónica abría una y otra vez los armarios. Tal vez Alejandro simplemente había trasladado sus cosas por alguna razón, y él, quién sabe, se había retrasado por alguna razón. Pero la ropa de Alejandro no estaba en ninguna parte. En cambio, Verónica notó la ausencia de algunas de sus cosas. La caja con las ollas de oro, Verónica solo había llevado una pequeña parte de sus tesoros durante las vacaciones, pero eran sus favoritas: 2 pares de pendientes, una elegante cadena y una pulsera con pequeños zafiros. Objetos originales y exquisitos que no se pueden comprar en cualquier tienda. La pulsera de Verónica la trajeron de Alemania. Ahora esa caja había desaparecido. En el estante del baño no había un frasco medio vacío de Chanel número 5 y en el armario de Verónica no encontró los vestidos de 3 años que había comprado cuando estaba de vacaciones en Riga. No se pueden encontrar vestidos así aquí. Su corazón se contrajo con malos presentimientos. ¿Es posible que Alejandro sea simplemente un delincuente? Probablemente debe presentar una denuncia a la policía. Por otro lado, es vergonzoso. Tendrá que admitirle a extraños que perdió la cabeza en los brazos de un joven traidor, confiando ciegamente en él. Y además, es una mujer adulta, incluso una jefa. Verónica se sentó en el sofá, se abrazó fuertemente a sí misma y comenzó a balancearse. Así era como lo hacía cuando era una niña pequeña. Verónica creció en un orfanato. Allí no puedes esperar consuelo y compasión de los adultos, así que la niña desarrolló el hábito de calmarse a sí misma. Cuando se hizo adulta, Verónica superó de alguna manera ese ritual, pero en momentos de estrés y desesperación, el hábito regresó. Debe salir de la habitación sofocante, dar un paseo por la orilla. El fresco viento marino le dará fuerzas y alivio. Verónica se acercó a la puerta de entrada y notó una nota. Alejandro le había dejado algún tipo de mensaje en el espejo. Su corazón se agitó de alegría con una débil esperanza de que todo aún podría estar bien. Tal vez el joven simplemente estaba preparando alguna sorpresa y ella se había vuelto loca de preocupación. Pero no hubo milagro. Alejandro resultó ser un embustero, solo que por alguna razón le importaba explicar su comportamiento a Verónica. Probablemente ya has entendido todo. Estás llorando, maldiciéndome, insultándote a ti misma por tu ingenuidad.
No sé por qué estoy escribiendo todo esto. Normalmente simplemente me voy y ya está. Pero tú eres realmente especial y no puedo tratarte como a los demás. Realmente me gustaste. Se percibe en ti fuerza y nobleza y también eres una verdadera belleza. Probablemente cualquier hombre estaría feliz a tu lado, pero no yo. Hace mucho tiempo que comprendí que mi felicidad difiere de la idea de una vida próspera para la mayoría de las personas. Me gustan las aventuras, cambiar de lugar de residencia, conocer gente nueva. Y hace mucho tiempo que me di cuenta de que nunca podré estar con una única mujer. La familia, los hijos, la vida cotidiana, eso no es para mí. Así nací. Mi madre dice que salí a mi padre. Por cierto, nunca lo conocí. Él también era un vagabundo, un buscador de aventuras. Probablemente esa persona ni siquiera sabe de mi existencia, pero eso no importa. Por supuesto, no te dije ni una palabra, de verdad. Bueno, casi. No, lo de que eres muy hermosa, inteligente y fuerte, eso lo creo de verdad. Mis palabras eran sinceras. En cuanto a mi biografía, he mencionado la ciudad equivocada. Mentí sobre mi edad. Incluso mi nombre no es Alejandro. Esa es mi parte favorita, inventar una leyenda, fingir ser otra persona. Para algunos me presento como un joven actor, para otros como un talentoso ingeniero joven. Todo depende de la inspiración. A veces me llega y creo una historia de un destino trágico lleno de privaciones. Es apasionante, interesante, emocionante y a las mujeres les gusta eso. Sé cómo hacerlas felices, aunque sea por poco tiempo. Esos ojos ardientes, esas miradas admiradas. Hago que los días grises de las damas solitarias sean vibrantes, coloridos y mágicos. Y por todo eso en la vida hay que pagar. Por eso cobro una pequeña tarifa por las semanas y los días felices. ¿Estás de acuerdo en que es justo? Nuestra semana fue una de las más felices de tu vida, ¿verdad? Me voy a seguir adelante. Me esperan nuevas aventuras, nuevas historias. Y tú no te enfades. Realmente eres especial para mí. Normalmente me voy en silencio, no dejo notas, pero contigo sentí la necesidad de explicarme. Verónica miraba el papel atónita. Lo que acababa de leer apenas encajaba en su cabeza. Alejandro, o más bien que no era Alejandro, era un profesional Alfonso que vivía a costa de las mujeres. Vagaba por la vida como una mariposa despreocupada, interpretando diferentes roles y obteniendo placer de ello. Probablemente se trataba de algún trastorno mental particular. Una persona normal no puede vivir así. Lo más extraño es que, después de leer la nota, Verónica estuvo de acuerdo con Alejandro. El chico tenía razón, esa semana realmente fue la más feliz de su vida. Verónica decidió guardar esa historia en lo más profundo de su memoria, volver a ella de vez en cuando y revivir esas emociones brillantes y positivas que Alejandro le regalaba. Pero las cosas no salieron como esperaba. Cuando Verónica regresó de sus vacaciones, se dio cuenta de que estaba esperando un bebé. Sabía que este era el hijo de Alejandro, un hombre que tal vez no estaba completamente sano mentalmente, pero decidí quedarme con él porque Verónica se detuvo. Bueno, porque en primer lugar ya estaba cansada de estar completamente sola, tal vez todavía amaba a Alejandro, o más bien la imagen que creó ese joven. En el plazo establecido nació un niño maravilloso, saludable y fuerte, tenía los ojos de Alejandro. Verónica se dio cuenta de eso desde el hospital. El hermoso y encantador bebé heredó otras características físicas de su padre. No se parecía mucho a Verónica. La mujer rezaba para que las similitudes de su hijo con Alejandro se limitaran a eso. Verónica, consciente de los genes heredados por Álvaro, prestaba especial atención a la educación de su hijo. Ella cultivaba en él la responsabilidad, la honestidad y la bondad, y aunque Álvaro crecía como un joven maravilloso, Verónica buscaba ansiosamente los rasgos de aventurero despreocupado que tenía su padre, pero no los encontraba. Álvaro estudiaba diligentemente, nunca faltaba a clases en la escuela y luego en la universidad. Cuando el chico creció, Verónica observó con el corazón en vilo sus relaciones con las chicas, pero tampoco aquí Álvaro se parecía en nada a Alejandro. Antes de Clara, el chico salió con una ex compañera de clase. Fueron pareja durante varios años, sin romances apasionados y fugaces.
Cuando su hijo se casó con Clara, Verónica respiró aliviada, todo estaba en orden. Álvaro tenía una esposa maravillosa, hijos adorables y su propio negocio. No, su hijo no se parecía en nada a su despreocupado padre, que era Alfonso. Por suerte, esquivamos una bala. Pero resulta que me alegré demasiado pronto. Verónica sacudió la cabeza. Ahora tendré que contarte la amarga y desagradable verdad sobre Álvaro. Me quedé callada mientras no era asunto mío, lo viví con todo mi interior, pero ahora está en juego el bienestar de mis nietos. No puedo permitir que se queden sin nada. Clara entendió de qué se trataba la conversación. Para facilitarle la tarea a su suegra dijo: «Sé que me está engañando. Álvaro tiene una joven amante. Los vi juntos e incluso leí los mensajes de la dulce parejita». «¿De verdad?». Las cejas de Verónica se levantaron sorprendidas. «¿Y por qué no le armaste un escándalo? ¿Cómo pudiste sobrellevarlo?». «Estoy simplemente desconcertada», admitió Clara. El hecho de tener la oportunidad de discutir la situación con alguien le alivió el alma de inmediato. Sí, era la madre de Álvaro, pero Clara sentía que estaba completamente de su lado. «Lo entiendo», asintió Verónica. «Cualquiera se sentiría desconcertado. Entonces, ¿tú conoces a esta Catarina?». Clara asintió y luego preguntó: «Bueno, ¿cómo se enteró usted?». «Álvaro me lo contó personalmente», dijo Verónica. «Dijo que llevaba mucho tiempo infeliz en su matrimonio, que como esposa no le prestabas atención, te absorbiste en los niños y la casa, te volviste aburrida e indiferente. Las excusas típicas de los hombres. Fue doloroso darse cuenta de que mi hijo, el único hijo en el que se había invertido tanto, resultara ser así. Parece que los genes finalmente hicieron su trabajo, aunque no inmediato». Clara apenas podía contener las lágrimas. «Pero, ¿y si él tiene razón? Realmente dediqué mucho tiempo a los niños y a la casa. Tal vez Álvaro realmente necesitaba atención. Es una lástima que no hayamos hablado de esto a tiempo». «Él no tiene razón», declaró categóricamente Verónica. «A veces los sentimientos se desvanecen, eso sucede y es normal. Pero esto es completamente diferente. Álvaro te está mintiendo, está ocultando cosas, y eso es lo peor. Él y Catarina planean dejarte sin nada, a ti y a los niños». «¿Cómo?», exclamó Clara. Ya se había acostumbrado a la idea de que Álvaro le era infiel, pero esta era una nueva conmoción. A la mujer le parecía que su esposo adoraba a los niños y haría todo lo posible para asegurarles un futuro feliz. Y ahora esto, aunque esas insinuaciones de prepararse para el divorcio. «Aquí tiene un plan». Verónica sacudió tristemente la cabeza. «Cuando lo escuché, quise rechazar inmediatamente tanto el plan como a mi hijo. Pero luego decidí contener mis emociones. Si no estoy de acuerdo, ellos pensarán en algo más. Ahora escúchame atentamente, niña». Álvaro se sentía un hombre feliz. Había logrado mucho en la vida. Construyó todo un mini imperio. Organizó una cadena de tiendas de fontanería. Tenía motivos para estar orgulloso de sí mismo. En su vida familiar, todo le iba bien por el momento. Una hermosa esposa, hijos maravillosos, una vida doméstica estable. Era una especie de búsqueda. Obtener recursos para la familia, comprar un nuevo automóvil, cambiar un apartamento por una casa grande. Pero luego esas metas dejaron de emocionarlo y traerle alegría. Todo se volvió demasiado fácil. Álvaro ya no necesitaba dinero, tenía suficiente para nuevas adquisiciones, viajes y la educación de sus hijos. De repente Álvaro se aburrió. Y justo en ese momento de su vida apareció Catarina, joven, enérgica, amante de la aventura y la emoción. Trabajaba como vendedora en una de sus tiendas. Una noche Álvaro pasó por esa tienda para hablar con el contador, pero la mujer ya no estaba en su puesto. En su lugar, detrás del mostrador, estaba una nueva vendedora, increíblemente hermosa. Ella coqueteaba abiertamente con su jefe. ¿Cómo resistirse? No, al principio Álvaro se resistió a los sentimientos que surgieron de repente. Desde su infancia, su madre le inculcó la responsabilidad, le inculcó los verdaderos valores familiares, por lo que le resultaba difícil dar un paso en otra dirección. Pero cuando sucedió, Álvaro se dio cuenta de que había vivido todos esos años prisionero de sus propias convicciones. Con Catarina,
Álvaro volvió a sentirse joven y enérgico. Ella, al igual que él, amaba las aventuras y era capaz de hacer cosas fuera de lo común. La existencia sin esta chica ahora parecía monótona y aburrida para Álvaro. Así pasaron varios años. Los sentimientos no disminuían, al contrario, se avivaban con nueva fuerza. Álvaro estaba literalmente hechizado por su joven y hermosa amante. No quería separarse de ella ni por un momento, pero casi todas las noches tenía que regresar a la aburrida Clara. La atmósfera en casa, que alguna vez fue cálida y acogedora, oprimía a Álvaro. Sentía que estaba en perdición. Los amantes cada vez hablaban más sobre la necesidad de que Álvaro se divorciara de Clara. Eso ya estaba decidido. Sin embargo, a ninguno de los dos le gustaba una cosa: que la mitad de los bienes. Pero si ella no trabajaba, se indignaba Catarina. Se quedaba en casa, cocinaba el gazpacho, descansaba y veía series. Y tú te esforzabas tanto. Por justicia, toda la propiedad debería pertenecerte y solo a ti. Así es, suspiraba Álvaro. Pero la ley es la ley. A Clara le darán la mitad de los bienes adquiridos durante el matrimonio. ¿Pero acaso no hay ningún resquicio en estas leyes? Tú puedes contratar a un buen abogado que encuentre una solución. Y un día se encontró una solución. Resultó ser simple y complicada al mismo tiempo. Fue sugerida por un abogado experto en tales asuntos. Ya he tenido casos así en mi práctica, dijo el hombre con traje elegante. Necesitas transferir todos sus bienes a una persona en quien confíe, y su esposa también debe confiar en esa persona. Puede ser un amigo cercano o un pariente. Mis clientes explican esto a sus cónyuges como la necesidad de proteger los bienes en caso de problemas con el negocio. Todos tienen sus propias versiones. Después de eso pueden iniciar el proceso de divorcio. No hay bienes para dividir, y la persona de confianza simplemente transfiere las casas, apartamentos, autos al cónyuge ya divorciado, es decir, a ti, y listo. Álvaro reflexionó durante mucho tiempo después de esa conversación. Tenía un candidato para el papel de esa persona de confianza, su madre. Clara estaría dispuesta a transferirle todo a ella sin problemas. Ella confía en su suegra, pero ¿cómo acercarse a su madre con esa petición? Tendría que contarle todo. Sin embargo, no había otra opción. Álvaro decidió tener una conversación seria. Sabía que su madre no estaría encantada con toda esta situación, pero ella era su madre, seguramente apoyaría a su hijo, lo ayudaría. Era una lástima entregar la mitad de lo ganado a Clara. Además, Catarina tenía razón. Su esposa no trabajaba, vivía tranquila y relajada. ¿Qué derecho tenía ella sobre todo eso? Verónica escuchó a su hijo en silencio, sin interrumpir. Como siempre, parecía un poco distante y perturbable. Solo sus dedos, que constantemente jugueteaban con la manga larga del suéter, delataban la agitación de la mujer mayor. ¿Ya has decidido todo definitivamente?, preguntó Verónica cuando su hijo terminó. Sí, asintió él. ¿No te da ninguna pena a Clara? He dejado de amarla. Ella claramente es indiferente hacia mí. ¿Deberíamos seguir sufriendo juntos toda la vida? Y en cuanto a los bienes, ella no ha invertido ni un centavo en esta casa ni en nada más. Así que todo es justo aquí. Solo yo trabajé. Ella hacía las cosas en casa, recordó Verónica, y criaba a tus hijos. Gracias a Clara tú podías concentrarte solo en el desarrollo del negocio. Ella siempre se encargaba del resto. Y recuerda, al principio Clara te ayudó mucho. Hacía los informes por las noches, elaboraba estimaciones. Luego fue cuando contrataste a tu equipo de contadores. Estás exagerando, mamá. Estás exagerando y mucho. Bueno, ¿y los hijos? Era evidente que Verónica estaba haciendo un gran esfuerzo por mantener la compostura. ¿Y qué pasa con los hijos? Yo les daré pensión alimenticia y los ayudaré. ¿Me ayudarás con ese caso? Después de un breve silencio, Verónica asintió con la cabeza, pero la mirada en sus ojos, Álvaro entendió que su madre no aprobaba su decisión, pero no esperaba otra cosa. Lo importante era que ella había aceptado. Álvaro transfirió todos los bienes a Verónica. Clara no sospechaba nada. Ella creyó de inmediato en el cuento de que Álvaro estaba simplemente protegiéndose de riesgos innecesarios. Clara, en general, no se interesaba mucho por nada últimamente. Todo su tiempo y atención estaba dedicados a su pequeña hija. Bueno, eso era mejor. Catarina estaba feliz como una niña, y no era para menos. Todo iba tan suave, sin contratiempos.
Eso la llenaba de entusiasmo. Parecía que un futuro feliz y despreocupado se extendía ante ellos. Catarina y Álvaro planeaban celebrar su éxito con su viaje en el mar. Ya estaban eligiendo un destino e incluso discutiendo un poco al respecto. Un hermoso día, cuando todos los bienes ya habían sido transferidos a Verónica, Álvaro decidió tener una conversación sincera con Clara. El hombre, por supuesto, estaba nervioso. Después de todo, no era agradable darle a alguien con quien has pasado tantos años noticias como esas, pero Clara lo recibió sorprendentemente tranquila. Aparentemente esa ingenua mujer aún no sospechaba que no obtendría nada en el divorcio. Lo descubriría solo en la taza del tribunal. Incluso si se entera antes, de todos modos ya no podrá hacer nada al respecto. Álvaro oficialmente se mudó al apartamento que alquiló para Catarina. Ahora vivían juntos y esperaban la audiencia en el tribunal, después de la cual Clara tendría que irse de la casa. ¿A dónde? A su propio apartamento, el mismo en el que vivieron antes de que Álvaro tuviera éxito. La ex esposa y su hija no se quedarían en la calle, y los chicos ya viven en otra ciudad. Son hombres jóvenes e independientes. No hay que preocuparse por ellos. Y finalmente llegó el día decisivo. Álvaro y Catarina habían estado esperando esta fecha durante mucho tiempo. Hoy finalmente todo terminaría. Álvaro obtendría su libertad, luego transferiría todo a su nombre y la dulce pareja volaría a la playa con arena blanca y suave. Catarina decidió asistir a la audiencia judicial junto a su amado. Se puso un elegante traje de pantalón que resaltaba las cualidades de su figura exquisita, se maquilló suavemente y dejó su cabello suelto. Álvaro, una vez más, se deleitó con su hermosa amante. Sí, ella lucía como una supermodelo de portada de revista. En su juventud, Álvaro ni siquiera soñaba con mujeres así, y ahora ahí estaba, enamorada de él, una belleza deslumbrante. En la sala de reuniones, Álvaro notó de inmediato a Clara. Ella lucía sorprendentemente tranquila, manteniendo su compostura. Por alguna razón, Verónica estaba sentada junto a ella. Llevaba puesto un traje que solía usar cuando trabajaba en el aeropuerto en días especialmente importantes, cuando necesitaba tener suerte. La presencia de su madre desconcertó a Álvaro. Se puso nervioso. ¿Por qué está ella aquí? Y sentada junto a Clara, además, vino a apoyar a su futura nuera. Es extraño, considerando su plan. Catarina también se puso tensa al ver a su futura suegra. Tenía una aversión previa hacia Verónica. Sabía que la mujer mayor no estaba contenta de que esta joven belleza hubiera roto la sólida familia de su hijo. Pero, ¿qué importancia tenía su opinión? Absolutamente ninguna. Verónica saludó a su hijo y a su acompañante con un gesto de cabeza. Clara, por su parte, saludó en voz alta y amigablemente e incluso sonrió. La reunión comenzó. El juez leyó la sentencia de divorcio. Se determinó el lugar de residencia de la hija menor con su madre y se mencionó la cantidad de pensión alimenticia que Álvaro debería pagar mensualmente. Y luego se abordó lo más importante, los bienes. Como no tienen ninguna propiedad en común, no hay nada que dividir, concluyó el juez. El apartamento queda para ella. En resumen, eso es todo. No todo, recordó Verónica desde su asiento. Todo en el relativo al caso de divorcio, recriminó el juez mirándola con reproche. En cuanto a su título de propiedad, no es un tema para ser discutido en el tribunal. ¿Qué título de propiedad?, se inquietó Álvaro. Su corazón se encogió con malos presentimientos. Catarina, sentada a su lado, sonreía felizmente. Ella no sospechaba nada todavía. El título de todos tus bienes familiares que yo otorgué a Clara, respondió Verónica mirando fijamente a su hijo, a Clara y a mis nietos. ¿Y qué pensaste? ¿Que los dejaría en la calle sin nada para que tú vivieras cómodamente con esa puta mientras ellos se apretujaban en un pequeño apartamento? Ante los ojos de Álvaro todo se volvió borroso. No esperaba eso de su madre. Miró a Catarina. La hermosa cara de la chica se desformó con una mueca de rabia. Abrió y cerró la boca de sorpresa, tratando de decir algo, pero ninguna palabra salió de su lengua. Parecía que ella era sin aliento. Clara lucía tranquila y pacificado. El juez leía algunas formalidades más relacionadas con el divorcio. La suegra susurraba algo a la futura nuera y poco a poco Álvaro comprendió que todo había terminado.
Por supuesto, Catarina se iría ahora. No se quedaría con él en tiempos difíciles, eso era seguro. Tendría que comenzar de nuevo, todo desde el principio. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.